Buenas tardes, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el único propósito de ser instruidos a través de su palabra, para seguir caminando esta senda preciosa que trazó nuestro Señor con su sangre. Seguimos, estamos en el libro de Hechos, vamos capítulo 2, vamos a ver del 14 al 21, esta porción del capítulo 2, y el título tenemos ahí en la pantalla y en nuestras hojitas, se titula Invoquemos el nombre del Señor. Invoquemos el nombre del Señor. Tenemos, ay canijo, un objetivo: reconocer nuestro lugar como testigos en el cumplimiento de esta profecía, invitando a todos por medio de las Escrituras a invocar el nombre del Señor. Y bueno, pues esta parte de... habla solo, o sea, el objetivo y el título es invocar el nombre del Señor, o que invocar el nombre, pero reconocer nuestro lugar como testigos en el cumplimiento de esta profecía que ya se había dicho que se iba a manifestar en estos postreros tiempos, y invitando a todos por medio de las Escrituras a invocar el nombre de Dios. ¿Qué está diciendo? Pues que cumplamos la gran comisión, ¿no? Con esta gran comisión que se nos ha encomendado, que es mostrarle al mundo quién es nuestro Señor, para que proclamen ellos también con sus bocas e invoquen obviamente al Señor, el nombre de nuestro Señor. Pues bueno, tenemos un versículo a atesorar, es el 21, es decir, Hechos 2:21, dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahorita vamos a llegar ahí, es el último versículo de esta porción. Ahorita llegamos ahí y lo desglosamos un poquito, porque pues aquí está, ¿no? O sea, Pedro levantándose, ahorita lo vamos a observar. Pues vamos a entrar de lleno para no spoilear nada. Muy bien, versículos 14 y 15. Voy a leer y hacemos la misma dinámica. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Bueno, aquí hay muchas cosas que observar, ¿no? Dice que Pedro, después de todo esto que estaba ocurriendo, ya sabemos que había venido sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en diferentes idiomas, y los que estaban ahí reconocían reconocían que eran su idioma de cada uno. sí, pero que ellos eran obviamente así como hebreos, judíos, ¿verdad? De hecho, Galileos, les habla de la zona donde eran, que eran galileos, y que estaban hablando en idiomas que pues obviamente no conocían, ¿verdad? No debían de haber conocido ellos, más sin embargo ellos lo reconocían, que porque hablan en nuestros mismos idiomas, ¿verdad? Pero entonces Pedro se pone en pie, y esto tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces Pedro toma la decisión de hablar, ¿verdad? Y de decir lo que está ocurriendo. Y no va a decir un choro, una historia, o no. Ahorita vemos que conforme va transcurriendo, va a citar la escritura, y dice que poniéndose en pie con los 11,
y esto quiere decir también mucho, es decir, se puso en pie, tomó la decisión de hablar ante la gente, ese denuedo, de tener ese denuedo, pero sabiéndose apoyado por sus hermanos, por sus discípulos, por su congregación. Obviamente esto apenas estaba iniciando, ¿verdad? Pero eran los que estaban ahí, ¿no? Dice que estaban los 11. Y les habló, dice que les habló diciendo, varones judíos, les dijo, hablando directamente a los que eran judíos, pero no solo a ellos, porque acuérdense que había también de muchas partes y de otras, de otros. Dice, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Es decir, pongan atención lo que está ocurriendo, que es pues que es impresionante, ¿no? Pues que es muy notorio, estas cosas no suceden todos los días, ¿no? Y lo dice, y oíd mis palabras, es decir, escuchen lo que les voy a decir, ¿verdad? Y les declara que ellos no están ebrios, como pues algunos decía que algunos pensaban esa parte, y les dice que no están ebrios porque pues apenas es muy temprano por la mañana, ¿no? Les dice que es la hora tercera del día y eran aproximadamente como las 9 de la mañana, aproximadamente, ¿verdad? Entonces, dice ahí el speech que tenemos ahí en nuestra hojita y está en la pantalla también. Dice, después de haber recibido el Espíritu Santo mientras ellos estaban sentados, Hechos 2:2, ahora había llegado el tiempo de ponerse en pie en unanimidad. Es decir, pues se pusieron en pie todos, ¿no? Ahí los 11 y Pedro. Con los 11 y Pedro. Isaías 61. Antes de leer ahí la preguntita, vamos a Hechos 2, pues ya sabemos que es que estaban sentados y que llegó el Espíritu Santo. Vamos a leer Isaías 61. Aquí lo tengo. Adelante. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Y así es, ¿no? O sea, siempre que el Señor te haya capacitado, te haya escogido y te haya puesto su espíritu en ti, pues es hora de levantarse, ¿verdad? De levantarse. Y definitivamente pudieran decir, bueno, es que esto no es para todos, solo para los pastores. No, la verdad es que es para todos, porque el Señor a cada nivel de cada uno de nosotros nos da la capacidad, como ahorita lo pudimos observar y lo pudimos constatar, de poder enseñar a alguien, de poderle transmitir la palabra de Dios a alguien que el Señor nos va de alguna manera a arrimar o nos va a hacer coincidir con tal o cual persona, ¿verdad? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, que nos pongamos de pie. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha... ¿cómo dice ahí el 6.1 otra vez, hermanita, por favor? Dice, porque nos ha dicho, ¿verdad? No, es mandatorio, levántate. Exactamente. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, o sea, sobre nosotros, cada uno de nosotros. O sea, no hay pretexto, ¿verdad? Al contrario, estás equipado, el Señor te ha escogido y levántate y resplandece, ¿verdad? Preguntita ahí. Dice, ¿qué les pide Pedro a los varones judíos que habitan en Jerusalén después de hacerles notar que siendo la hora tercera del día los que hablaban no estaban ebrios? Que oigan sus palabras. Que oigan sus palabras, así es. Muy bien, hasta este versículo les dice que pues oigan sus palabras. Adelante, hija. Es que me pareció interesante unos versículos del capítulo 44 de Isaías, no sé si me permitas leer. Sí, adelante. Dice desde el 1 más o menos como hasta el 8, la primera parte de ese capítulo. Dice, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré
sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Bien, bien contundente, ¿no? Así es, hijita, muchas gracias. 44 y luego el 8. Sí, yo tenía el 3, pero lo iba a decir más adelante donde dice derramaré mi espíritu. No, pero es el puro 3, o sea, está muy bien, está muy bien. 44, versículo del 1 al 8. Del 1 al 8, sí. Continuamos con los versículos. Bueno, del 16 al 21. Hermanita Leti me ayuda con ellos. Sí, hermano. Dice así. Mas esto es lo que ha dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra. En la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Leyéndolo constante, a mí se me figura, a mí me aparenta, no está así como que muy marcado, pero yo lo alcanzo a ver así, o sea, quizás esto, no sé, nomás lo veo yo así, pero es a partir del 18, porque repite, o sea, vuelve a repetir que derramará su espíritu, pero yo siento que a partir del 18 habla en los postreros días de los postreros, o sea, de los días finales, o sea, de entre los días más finales, ¿verdad? Porque ya empieza a decir lo que va a ocurrir, ¿verdad? Dice ahí que dará prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y luego el 21, que es el memorizar que tenemos, lo siento como que dice, y lo que ocurra entre todo esto, porque lo está diciendo Pedro, o sea, cuando apenas está la iglesia agarrando forma, ¿verdad? Y digo agarrando forma porque acaba de llegar el Espíritu Santo, o sea, está tomando forma. Y dice y declara esto, ¿verdad? Y todo aquel que invoque el nombre del Señor en este tiempo, antes de que venga el día grande y manifiesto del Señor, pues todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y de eso se trata, estamos en el tiempo de la gracia, cuando todavía el arrepentirse va a dar fruto. Va a llegar un momento en que ya no va a haber modo de arrepentirse. Y por más que proclames e implores el nombre del Señor, pues ya no va a haber oportunidad. Pero bueno, Fíjese, hermano, que sí. en la profecía de Joel, de lo que está hablando Pedro, dice, en lugar, como dice acá, grande y manifiesto será, cuando
antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Acá dice grande y espantoso. Oh, Así es. mamacita. Así. Por eso la luna se va a ver como sangre, o sea, todo eso Sí. va a ser. Como de pronto lo digo, no, terriblemente hermoso ese Sí. día será, porque así se va a hacer, o sea, va a ser hermoso para los que le aman y va a ser terrible para los que no. Así es. Espantoso es la palabra. Sí, sí, así dice Joel. Muy bien, continuamos. Vamos a ver aquí. Dice en nuestra hojita. Dice. En los postreros. No, observemos Observemos los cuatro Sí. declaraciones. Observemos las 4 declaraciones fundamentales que hace Pedro tomando como referencia la profecía de Joel. Y con esto quiero aclarar lo que dije ahorita al principio, de que se puso en pie Pedro, pero no habló cosas que se le vinieron a la mente Citó simplemente, la o sea, que escritura. citó la escritura. Ahora, Claro. no dice que abriera, como bien lo comenta el pastor, no dice que abriera un libro ni No. nada, ni el libro de Joel, sino lo traía en la mente, pero ¿qué habla? La escritura, o sea, ya a eso nos referimos, ¿no? Claro, y pues guiados por el Espíritu Santo, es obvio, porque nuestro Señor en el 16, en el Juan 16 les dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él les recordaría todo lo que Él ya les había dicho y tomaría forma todo esto, ¿no? Entonces, número 1 ahí dice en los postreros. Dice que en los postreros días están marcados por la llegada de Jesús como Redentor y culminarán con la segunda venida de Jesús como Rey. Claro que sí. Marcos 1, 14 y 15. ¿Alguien lo tiene por ahí? El 15 dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Así es. Esa parte obviamente la dice Cristo, Jesucristo, y la dice cuando recién va a empezar. O sea, lo primero que dice cuando va a iniciar su ministerio es eso. Exactamente es esa parte, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, ¿verdad? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Quieres decir algo? Ah, es que te noto muy injundiosa, muy bien. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muy bien. Continuamos. Número 2. Gerson, ¿me lo puedes leer ahí el 2? Sí, derramaré de mi espíritu. ¿Es lo mismo? Sí, ¿verdad? Sí, derramaré de mi espíritu en los tiempos del antiguo pacto. El Espíritu Santo había venido sobre el pueblo. Pero, ¿haz el versículo? No, eso está bien. En los Sí, tiempos lo del que antiguo pasa es que pacto, el Espíritu Santo había venido sobre el pueblo de Dios como por goteo, ungiendo a los profetas en ocasiones específicas. Ahora, en cambio, es derramado sobre toda carne, es decir, sobre aquellos que son llamados como testigos de su evangelio. eso es importantísimo que lo sepamos. Que lo sepamos. ¿Por qué? Porque miren, hemos observado la vida de todos nuestros antecesores, y, o sea, hablando desde Abraham, Isaac, Jacob, todos, no me interesa saber quién, o sea, todos, ¿no? Con sus defectos y sus virtudes, fueron guiados a través del Espíritu Santo para hacer lo que tenían que hacer, para ir armando el camino que Dios iba preparando para que el Mesías viniera a esta tierra, ¿no? Y se siguiera cumpliendo lo que ya está escrito, lo que inclusive Laura nos leyó ahorita en Isaías, de que Él lo definió todo desde el principio, y quién es el único que les dice lo que va a ocurrir desde el principio, lo que va a ocurrir. Entonces, pues nomás Él. Es exactamente esta parte. Entonces, es importante saber que ellos tenían cierto privilegio. ¿Cuál? El que venía el Espíritu Santo sobre de ellos para guiarlos y para hacerlos tomar ciertas decisiones, para que poderlos guiar hacia el camino que Dios quería. Pero después de Pentecostés,
el Espíritu ha venido para quedarse. Jesús lo dijo en Juan 14, ¿verdad? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero para que esté con vosotros para siempre, dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, ¿verdad? Pero dice que para que esté con vosotros para siempre. Entonces el Espíritu entra y ya no sale, ¿verdad? Entonces ese es un privilegio enorme que tenemos ahora los que vivimos de este lado de la cruz para acá, después de Pentecostés, que el Señor nos ha equipado con tal cosa. Sabemos y entendemos ya que seguimos en esta carne, eso lo tenemos muy claro y lo debemos de tener también muy claro, porque si no sabemos que nuestra carne está caída y tiene toda la capacidad de desobedecer a Dios y de hacer cosas que a Él no le gustan y no convienen, pues nos vamos a confiar y vamos a caer, ¿verdad? Pero si sabemos que debemos de tener nuestra carne sometida por medio de su palabra, de la oración, de estar en comunión con nuestro Señor, pues vamos a estar más alertas en el Espíritu. ¿Capish? Ok. Entonces es importantísimo esto que nos leyó ahorita el hermano Gerson, ¿verdad? Ahora en cambio, dice ahí, estoy a mediación del speech, dice que ahora en cambio es derramado sobre toda carne, es decir, sobre aquellos que son llamados como testigos de su evangelio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, ahorita que los leí me quedé así, ¿cómo está él? Pero no lo he visto de esa manera, ¿es cierto? Antes el Señor seleccionaba específicamente a los que iban a ser ungidos, ¿verdad? Claro. Y los cuidaba y los mantenía así, porque eran como que poquitos, ¿no? Pero ahorita sí no es la diferencia, ahorita ya que todos nos encomendó y todos A todo su pueblo, así es. Y luego hablando con Caitlin, no sé, vemos que por ejemplo algunas iglesias está la costumbre de que hay que hacer adoración mucho por 3 horas para que descienda el Espíritu y para que baje, porque si no, no baja. No. O si no, porque si no canto mucho o si no leo mucho, no va a bajar o no. No. Entonces digo, o sea, No. es muy... No, es está eso, aquí. digo, a veces digo, tú no sabes, digo, manejando, escuchar una canción que el Espíritu te quebranta y... Claro. Un recuerdo que te llega la palabra, Claro. te llega y te Claro. fulmina en ese momento, ¿sabes? Claro. Algo que te encuentras, digo, el Espíritu está contigo todo. Pero no se va. Puedes contristarlo, es decir, cuando no le das tiempo, cuando no te acercas a la palabra, cuando no le clamas al Señor, lo vas a contristar y vas a tener cuestiones, o sea, vas a tener situaciones, ¿verdad? Que pueden ser graves, vas a tomar decisiones en la carne, pero no se va el Espíritu. Si una vez entró, no se va. Sí, el pastor era lo que decía, que ahora estaba con nosotros, Claro. que no como a los antes, que era a ciertas personas y en un momento. Iba y venía, exactamente. Adelante, Laura. El Señor en Mateo 28, 20 precisamente, cuando les dio la gran comisión, dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así O sea, es. ustedes haciendo la obra, pero yo estaré con vosotros, Claro. no los voy a dejar solos. Claro. Y es parte No, y en el 14 lo dice claramente y les dice que va a estar dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego después les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, o sea. Sí, me recordó a Romanos 8:11 también, que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Y lo que me gustó es que está hablando del mismo espíritu, Claro. Está hablando del Espíritu Santo. Y acá había una anotación que dice, el espíritu que descendió en Pentecostés es el mismo espíritu que estuvo presente en la creación, el mismo que levantó a Jesús de los muertos y el mismo que ahora habita en la iglesia o en cada uno. No hay otro. No hay otro. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad es el mismo Espíritu de Dios. Así es. Aquí tiene una parte de Éxodo, Sí. antiguamente, que a lo mejor parece que no es el Espíritu, pero siempre ha estado el Espíritu de Dios con nosotros. De cuando dejó a los hijos de Uri, que son los que crearon
las cosas que se Piedras ponían, del las pectoral. piedras, Ujú. dice que los llenó del Espíritu de Dios Claro. para poder inspirarlos Para hacer la para obra. hacer, Sí, sí me acuerdo de eso, sí. Sí. Y así de veras a muchos. Y siempre, a lo mejor no lo dice tan claramente, pero hay una palabra en donde te dice, el Señor lo estaba guiando. O sea, con José me acuerdo de muchas veces, con José dice, y el Señor estaba con él. ¿Cómo va a estar con él? Presente no estaba en el Espíritu. O sea, y así es, o sea, Pero es desde Génesis, desde hermana. siempre, Porque dice, hermanita. en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las nieblas estaban sobre la faz de la vida. Y el Espíritu de Dios se se movía. movía en el faz de las Claro. aguas. O sea, en el primer versículo, el segundo versículo de Claro. Génesis lo gané. Sí, lo tenía. Yo también me acordaba y volví a buscarlo. Claro, claro. Y así es, nada más es tenerlo claro, ¿verdad? Y saber cómo opera en nuestras vidas hoy en día, cómo opera, cómo me anima, cómo me guía, cómo me enseña, para tomar decisiones hoy, para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que yo quiero, ¿verdad? ¿No es el versículo que dice el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el que habita ahorita en ustedes? Es el mismo. Es así que me queda así. Y más adelantito hay en Romanos donde leyó la hermanita exactamente lo que está diciendo. Más adelantito dice, y el Espíritu, no me acuerdo cómo dice exactamente, ahorita lo podemos leer, da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu de Dios con E mayúscula le da testimonio a mi espíritu con E minúscula de que soy hijo de Dios. O sea, está súper clarito. Vamos a leerlo para no... ¿Qué es, hermano? Romanos 8. 8:11 estaba leyendo la hermanita, pero sí, 16 es donde dice lo que dije yo. Sí, dice desde El el... 11 que les dije yo. Sí. Sí, desde el 11 puedo leer. Y si el espíritu de aquel que levantó, y observa las mayúsculas y las minúsculas en los espíritus. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros, es el Espíritu Santo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu con E mayúscula de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu, ¿verdad? Y así ahí vamos. Pero esta era la parte, que los son guiados, no, más adelante, hasta el 16, sí, correcto. 15, sigo leyendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El 16, y ahí está. Y ahí están las dos espíritus con E mayúscula y E minúscula. O sea, está muy claro. Acuérdense que nuestro espíritu cuando nacemos en este mundo está muerto. Sí lo tenemos, pero está muerto. Eso fue lo que murió en Génesis. Ciertamente morirás. Si comes de ese fruto, ciertamente morirás. Adán y Eva siguieron viviendo. Físicamente, murió su espíritu y así es como nacemos. Por eso Jesús, cuando llega y Nicodemo se presenta con él, le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Que entre al vientre de mi madre? No, lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es, pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Es necesario que renazcas del espíritu. ¿Por qué renacer y no nomás nacer? No, porque tu espíritu ya había nacido, nomás que está muerto por el pecado. Ahora es renacer en el espíritu. ¿Capich? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Continuamos. Número 3 ahí. ¿Me ayuda, hermanita Laura? Sí. Profetizarán. Declararán el Evangelio partiendo de las Escrituras para la edificación, exhortación y consolación de los llamados.
Primera de Corintios 14:3. 14, del 1 al 3, ¿no? 14:3 dice nomás, sí. Dice, pero viene siendo, pero el que profetiza habla a los hombres Ujú. para edificación, exhortación y consolación. Así es lo que, para eso es, o sea, profetizar no es decir qué es lo que te va a pasar, no es tener una bola de cristal y decir, te va a pasar esto en el futuro. Y no, eso no es profetizar, es declarar la palabra de Dios y con un propósito, ¿verdad? O Para sea, edificar, para exhortar y consolar. Exactamente. Pero todo está en la palabra. Está en la palabra escritura. te edifica, te consuela. está en la escritura. Sí. Ujú. No hay ningún Y te invento, exhorta. así es la edificación, exhortación y consolación de los llamados, de aquellos que todos. verdaderamente se acercan a escuchar qué les va a decir papá. ¿Verdad? Ese es el punto. Ahí está para todos, pero pues si no te arrimas, si no te arrimas al árbol no te va a dar sombra. ¿Verdad? Si quieres la sombra del árbol y andar en el solazo, pues no es posible. O sea, tienes que arrimarte al árbol. Y a veces, hermano, bueno, ahorita que se haciendo eso de la profetización, se nos olvida que es como usted dice, no es decir que vas a ser muy fructífero y que está muy bien en tu negocio que estás haciendo y que no sé qué, y que el Señor me dijo que tú vas a tener 3 hijos y me ha tocado estar ahí, se siente muy bonito que te digan todo eso, pero no es la voluntad del Señor. Sí, pero no es eso. Profetizar viene de los profetas, ¿no? Los Así profetas eran es. los portavoces Hablaban lo que Dios de la decía. voluntad de Dios. Claro, siempre, acuérdate, al principio en el Antiguo Testamento el Señor les decía qué vas a ir a decir. O sea, se lo dijo a Isaías, a Ezequiel, al que quieras, al primero, Al pobre Jeremías que lo traía bien. al primero que fue de la ballena, ¿cómo se llama? Jonás, sí. Fue el primer profeta que mandaron fuera de Jerusalén. O sea, fue el primer profeta que enviaron, ve a hablarles de mí a alguien que no me conoce. Los demás sí lo conocían, pues Ezequiel fueron al pueblo, pero Jonás fue el primero que fue a otro pueblo que no le conocían. Entonces, pues por eso no quería. Está ahí para y cualquier cosa que era una profecía era la palabra del Señor que se estaba cumpliendo o que se iba a cumplir o que se va a cumplir en cierto punto. Porque ojo, hermano, o sea, le dijo, ve a Nínive y diles esto, que si no, o sea, diles lo que yo te estoy diciendo, entonces diles mis palabras. Sí. Y así es para todos, exactamente es para todos. Bueno, ¿yo cómo voy a saber qué va a decir Dios? Aquí está, bro. Y qué Aquí impresionante, está. porque ya ve que ¿a quién fue? A Jeremías, ¿a quién dijo? Que no hablara. O sea, los mandó y no iba a hablar. Nada. Y dices tú, híjole, ¿y entonces qué con eso? O sea, Dios a veces te pide que te calles. Así es. Y que nada más muestres, pero que te calles. Así es. O ve y di esto. Así es. Y así dijo. y Multiforme, ellos decían, y así dijo. multiforme gracia de Dios. También hubo uno de los profetas menores que le dijo que se casara con una prostituta. Sí, ¿Cómo se llama sí, este? Oseas. 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 Ajá. Increíble. Muéstrale a mi pueblo Fíjate cómo lo lo- que yo estoy haciendo por ellos y cómo me tratan. Sí. Pero y aún así los sigo amando. Wow. ¿Cómo te explico? Es bien importante dar la mano con lo que dijo anteriormente, que es el Espíritu. Si no estamos en esa comunión con el Espíritu, no vamos a poder realmente reconocer esa palabra del Señor y compartir, que es lo más importante, ¿verdad? Claro. Porque en la iglesia estamos viendo también eso de que a veces nos gusta contar nuestras historias, de que una vez me pasaron y me hizo esto, y digo, pues a lo mejor como soporte dice, pero ¿para qué tengo que estar contando eso si tenemos la palabra? Si primero es la palabra y no está de mal, ¿verdad? Contar algo siempre y cuando la gloria sea para el Para Señor. Dios, claro. No para uno, ¿verdad? O sea, Es porque un ejemplo de lo porque que Dios uno no ha tiene hecho. ninguna gracia con lo que anda haciendo. Así Sí, es. ¿no? Ahorita me quiero poner a compartir primero de Gerson 2:1. Exacto. No, o sea, siempre la palabra del Señor, ¿verdad? Y para poder compartir y que realmente profetizar lo que el Señor tiene preparado para. Claro. Claro. Número 4. Laurita, mija, ¿me ayudas? Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor implica reconocer quién es Él, confiar en Él de todo corazón y depender de su poder y de su salvación. Es un acto de fe, de rendición y de clamor.
sabiendo que Él es quien rescata. Es como decir, Señor, confío en ti para salvarme, porque sé que solo tú puedes hacerlo. Amén. Romanos 10 del 8 al 15. Romanos 10 del 8 al 15, y es así, o sea, es reconocer que necesitamos un Salvador, que nosotros no podemos hacerlo y que solo Él puede hacerlo. Romanos 10. Y es donde el que nos aprendimos, ¿no? El que era, Ujú. porque con el corazón se cree para Más justicia. que dice acerca de qué. Eso es Toda del, la palabra en tu boca. sí, Del más 8 al que 15, dice más que acerca de dice. ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego sigue, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invoquen. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y, o sea, qué mayor claridad, pues es la obra del Señor en su plena descripción, o sea, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo va a invocar a alguien al Señor si no ha creído? ¿Y cómo va a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír Pues si no le si no hay quien predicas. predique? ¿Verdad? Entonces, ¿y cómo van a predicar a alguien si no ha sido enviado? Ahí está, o sea, es el diseño de la maravillosa obra del Señor salvando a los suyos por la locura de la predicación del Evangelio. Así lo dice Primera de Corintios, que así le plació salvar a nuestro Señor a los creyentes, dice por ahí. Dice ahí. 1:20 y algo, 1:18, porque la palabra de la cruz de cura. Dice el 18, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio, pero pues es de la predicación, así es. Entonces, de eso se trata, hermanos. No se trata de otra cosa. A eso hemos venido a este mundo. Suena increíble, yo sé que suena como que, no creo. Y luego el Corvette amarillo, ¿cuándo llega? ¿Qué? El Corvette amarillo. O sea, Lo quiere amarillo. lo quiere amarillo. Entonces, a eso hemos venido a este mundo, a proclamar a toda criatura que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Preguntas, dudas, comentarios?